Al iniciar la cuaresma este miércoles con la imposición de la ceniza, el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, pidió a los fieles católicos orar por la paz en Ucrania. Iniciamos hoy el santo tiempo de la cuaresma con el rito penitencial de la ceniza. El Papa Francisco ha pedido que ofrezcamos hoy, miércoles de ceniza, nuestro ayuno y nuestras oraciones por la paz en Ucrania, sin olvidar que México también es un campo de guerra. En estos días han caído tantos hermanos muertos, casi como el número de los muertos en Ucrania. Así es que vivimos dentro de una guerra. Falta la paz en México. El jerarca de la Iglesia Católica Yucateca manifestó que es necesario agradecer a Dios por sobrevivir a la pandemia, que todo parece indicar está por finalizar. Que oremos por los que han fallecido, que sigamos en oración por los que todavía están enfermos y que aprendamos todas las lecciones que nos dejó esta pandemia, entre otras, la principal, que el hombre no es un ser omnipotente. En el inicio de la cuaresma, el arzobispo impuso la ceniza a decenas de fieles que asistieron a la misa que ofició en la Santa Iglesia Catedral de San Ildefonso, a quienes pidió arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Aunque recibir la ceniza no es obligatorio, numerosos fieles acuden a las iglesias para recibir el signo de arrepentimiento, sobre todo ahora que el semáforo epidemiológico está en verde. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.